ser. El payaso eres tú. Senador, por favor. Una votación por cédula, una votación secreta. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend, donde nos acompaña Francesco Tucci. Él es profesor universitario de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e Internacionalista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Francesco. Gracias. Comenzamos con Brasil. El presidente Temer se salvó por segunda vez. La Cámara de Diputados superó los 136 votos suficientes para rechazar la segunda denuncia por corrupción contra el presidente brasileño, teniendo en consideración que el quórum era de 477 y los votos necesarios para investigarlo de 342. Al inicio de la jornada, Temer fue hospitalizado por una obstrucción en la próstata, según informó el Palacio de Gobierno, el Palacio Planalto. Los periodistas fue dado de alta casi al final de la tarde. Antes de la sesión de este miércoles, un grupo de opositores protestó con carteles que decían "Fuera Temer". Na manhã desta quarta houve protestos da oposição. Bueno, ha fracasado entonces un intento de juicio político contra un presidente brasileño, pero ya en Brasil se han visto dos impeachments o juicios políticos, uno contra Fernando Collor de Mello, y otro contra Dilma Rousseff. ¿Por qué era diferente este y por qué crees que no pasó? Claro, se trata de acusaciones bien distintas. En el caso de Collor de Mello, se trataba esencialmente de lavado de dinero y tráfico de influencias. Y la acusación provino de su hermano. Collor, prácticamente para evitar la destitución, porque empezó todo el procedimiento antes en la Cámara, después en el Senado, se dimitió. Sin embargo, fue juzgado por la justicia civil sucesivamente. En el caso de Dilma, la acusación también era distinta, como sabemos. Se trata de un delito de responsabilidad. Es decir, a Dilma la acusaron por las dichas pedaladas fiscales. Es decir, haber maquillado, modificado el déficit presupuestal del Estado. En el caso de Temer estamos hablando de corrupción, como un Collor. Y por dos veces Temer se ha salvado, claro, porque se paró en la Cámara, se archivaron las dos. Temer se salva, pero queda a salvo. ¿Cómo queda el proceso de lucha contra la corrupción que hemos visto, hemos seguido tan de cerca y que se viene llevando a cabo en el Brasil? ¿Se ha detenido? Brasil parece un país bastante debilitado por la corrupción. Y la corrupción parece ser presente en varios ámbitos, sobre todo el ámbito político. Y yo personalmente creo que eso dependa también del sistema electoral y por algunas debilidades institucionales. Hacemos un ejemplo. Si vamos a considerar las elecciones parlamentarias del 2014, en la Cámara de los Diputados los escaños son 257. De esos escaños, para ganar estos escaños, participaron a las elecciones 32 partidos políticos, obtuvieron escaños 28. Bajo la presidencia de Dilma se formó un gobierno de coalición con 9 partidos políticos, es decir, la gobernabilidad es bien difícil. Seguimos hablando de corrupción en nuestra región, esta vez en México. Por segundo día, una sesión del Senado mexicano fue frustrada por la oposición que rechaza el despido de un fiscal electoral. Según el gobierno, el fiscal fue despedido por revelar partes de una investigación abierta. Para la oposición, el PRI intenta entorpecer una pesquisa sobre posible financiamiento ilícito, nada menos que de la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto. Déjenme decirles algo. Así, la oposición mexicana se apoderó del podio del Senado en rechazo a la presunta votación secreta del gobernante Partido Revolucionario Institucional, o PRI, para ratificar el despido del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, por revelar partes de una investigación en curso. El PRI pretende
pretendía una ruta que hoy quiere imponer. Sugirió preguntas por escrito y votación secreta. La decena de senadores de Morena, PT, PAN y PRD argumentaron que el PRI se valió de una cláusula que le permitía una votación secreta y acelerada durante la sesión para la destitución del fiscal. Nos oponemos a este procedimiento que ha sugerido el PRI porque atenta contra la manera más elemental de dar continuidad a los trabajos, dándole a cada quien lo que le corresponde. El fiscal en cuestión, Santiago Nieto, investigaba los reportes de la ONG Mexicanos contra la Corrupción. Indican que la constructora brasileña Odebrecht otorgó fondos a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Sin embargo, el gobierno detectó que incurrió en la violación a las normas internas al revelar información sobre una investigación abierta que, según las leyes mexicanas, no son de dominio público. A la polémica del despido del fiscal se suma el reconocimiento de la misma oficina del presidente mexicano en un comunicado al diario Reforma de haber mantenido un acercamiento con funcionarios de la constructora brasileña entre el 2012 y 2013, aunque se negaron las insinuaciones de haber recibido dinero. Bueno, fue una denuncia del diario Reforma de México donde revelaba que había habido reuniones de funcionarios de Odebrecht con la campaña de Peña Nieto y le habían dado dinero. Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto ha dicho que se reunió pero que no recibió dinero, lo que provoca escepticismo en varios sectores. Se repite nuevamente la figura de Odebrecht que ya hemos visto en nuestro país y en otros países de la región, plata que entra a las campañas. ¿Qué hace que sea diferente en el caso mexicano? ¿Qué puede hacer que sea distinto? Bueno, efectivamente, parece que la empresa Odebrecht ha llegado a un nivel de corrupción que interesa a todo el hemisferio occidental. Es increíble, también México. En este caso, efectivamente, está involucrado en las investigaciones un peso pesado, un hombre de confianza del presidente Peña Nieto, Emilio Lozoya, que ha sido no solo el director de Pemex, sino también el coordinador del área internacional de la campaña electoral del presidente. Que fue una denuncia previa a la que ahora ha aparecido que involucra al propio presidente de la República. Exactamente. Entonces, de esta manera las investigaciones podrían llegar hasta el presidente. El mismo Nieto, como se ha recordado antes, ha afirmado que encontró antes de asumir la presidencia, cuando era gobernador, representantes de Odebrecht. Entonces existe efectivamente, o hay la sospecha de la existencia de un entramado de relaciones, de sobornos. Y lo que está pasando en el Senado es que quieren revertir la decisión de despedir al fiscal que tenía a su cargo investigar esta supuesta entrada de dinero de Odebrecht a la campaña de Claro que la oposición quiere evitar a toda costa que el fiscal Santiago Nieto sea destituido. Claro, con el mensaje que eso implica para todas las investigaciones futuras. Vamos a la China. El jefe de Estado del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, inició su segundo mandato de 5 años tras ser confirmada hoy en Pekín la conformación del nuevo comité permanente del Buró Político del partido. Xi Jinping ha presentado este miércoles a los nuevos líderes del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino. Son 6 los funcionarios, de los cuales ninguno se perfila como posible sucesor del también considerado núcleo comunista, principalmente por sus edades. Como el partido político más grande del mundo, el Partido Comunista de China debe comportarse de una manera acorde con este Estado. Su historia ha dejado en claro que no solo somos capaces de encabezar una gran revolución social, sino también que imponemos la gran reforma en nosotros mismos. Como miembros debemos tener un espíritu juvenil, servir al pueblo y ser la columna vertebral de nuestra nación. De los 7 miembros del Politburó, solo Xi y Li Keqiang continuarán su gestión. Los demás miembros son Li Shanxu, de 67 años, Wang Yang, un exsecretario del partido de Guangdong, Wang Huning, de 62 años, Xiao Leji, de 60 años, y Han Sheng, quien fue secretario del partido en Shanghái. En su discurso, el reelecto presidente habló de la importancia de la paz y el desarrollo para China.
Con confianza y orgullo, el pueblo chino defenderá la soberanía, seguridad y desarrollo de nuestro país. También podríamos trabajar con otras naciones para construir una comunidad global con un futuro compartido y hacer nuevas y máximas contribuciones a la noble causa de paz y desarrollo para toda la humanidad. Más de 450 partidos de 165 países han enviado 855 mensajes de saludos y felicitación al Partido Comunista durante su 19º Congreso, mientras que en Shanghái y Pekín se respira confianza entre los pobladores por el refrescado buró político. Habla de un espíritu juvenil el presidente chino Xi Jinping. Los miembros del comité permanente todos tienen, como él, más de 60 años y ningún miembro es una mujer. No hay ninguna presencia femenina entre los hombres más poderosos de la China. Pero es importante el tema de la edad porque no se ve un aparente sucesor. Sí, es importante el tema de la edad porque existe una regla no escrita desde la segunda generación de líderes en China. Me refiero a Deng Xiaoping, que fue el segundo líder después de Mao. Él estableció esta regla que prácticamente se ingresaba en el Politburo como posible delfín y sucesor a los 55 años más o menos. Ahorita si vamos a ver la composición del Politburo, los líderes son todos mayores de 60, exactamente. Y eso que hace pensar que efectivamente falta un cambio futuro. Ahora Xi tiene 64 años. Eso quiere decir que quedará 5 años más y después... Puede quedar como presidente del Partido Comunista y no necesariamente del país. Claro. Ahora, eso lo hace, el no tener un sucesor aparente le concede aún mayor poder. Podemos estar hablando del hombre más poderoso del mundo. Bueno, sin ninguna duda puede ser, se puede leer de esta forma, en el sentido que sí está haciendo cambios adentro del país, claro, muy importantes. Es un hecho que ha concentrado mayor poder, pero ¿para qué? Lo ha concentrado para fortalecer el país, con una visión mucho más fuerte del otro presidente antecedente, Hu Jintao, que pertenecía a otra generación. Lo que quiere hacer ahora Xi Jinping es brindar una imagen de una China asertiva, que quiere asumir responsabilidades a nivel internacional, quiere limpiar el país de la corrupción, que ha sido un problema muy fuerte. Y ha sido su bandera para acumular también más poder. Exactamente. Ya desde cuando comenzó su primer mandato. Entonces, su idea es propio esta, fortalecer el país y en base a su visión del sueño chino que se contrapone al American Dream, prácticamente, elaborar una visión atractiva del país, el país como modelo para los otros. Eso es muy interesante. ¿Y cómo impacta a nosotros, que China es nuestro primer socio comercial, esta visión de su país que tiene Xi Jinping? Claro, el tema de esta visión, claro, puede favorecer algunas relaciones internacionales, sobre todo con el Perú, que tiene como socio económico principal propio China. Sí. Entonces eso puede favorecer. Lo que se puede crear a nivel del área del sureste asiático es una serie de fricciones, sobre todo con Japón y Estados Unidos. Eso sin ninguna duda, porque si vamos a considerar la política asertiva del presidente chino, eso tiene que ver con la construcción de un area denial, donde se quiere evitar el ingreso de la séptima flota de Estados Unidos en el Mar Amarillo, en toda la parte cerca de la costa de China, la parte oriental, que es estratégica por la proyección de la influencia del país. Entonces este presidente quiere asumir responsabilidades, quiere proponer una imagen moderna y nueva de la China, y eso también por su experiencia personal. Moderna y nueva, pero no hay cambios en lo que se refiere a libertades, por ejemplo, políticas o libertades incluso en la academia. No, o la absolutamente, prensa. Porque efectivamente, ¿qué pasa? Los líderes chinos tienen como modelo negativo lo que pasó en la Unión Soviética. Claro. Entonces quieren evitar una abertura que sea como la que ha hecho Gorbachev, Glasnost y Perestroika, que debilitaron al régimen y determinaron su caída.
Pasamos a España. El presidente del Gobierno regional de Cataluña y líder de la causa independentista, Carles Puigdemont, anunció hoy que no acudirá al Senado español para hacer los alegatos que le correspondían frente a la activación del artículo 155 anunciada por el Gobierno central de Mariano Rajoy. Hay que recordar que los partidos independentistas catalanes propusieron un pleno parlamentario este jueves para analizar lo que llaman la agresión institucional, que supondría el caso de que el Gobierno catalán sea intervenido. Al respecto, el presidente Rajoy reafirmó la necesidad de celebrar elecciones urgentes para intervenir la autonomía catalana. Que hacer fundamentalmente son dos cosas. En primer lugar, restablecer la legalidad. Para ello hemos puesto en marcha, como usted sabe, el procedimiento del artículo 155 de la Constitución y ahí, en ese restablecimiento de la legalidad, está prevista la convocatoria de unas elecciones en un plazo máximo de 6 meses que a mí me gustaría, y a usted también, y al Partido Socialista también, por lo menos antes, se celebrasen a la mayor celeridad posible y, desde luego, con todas las garantías y evitando una situación tan lamentable como la del referéndum que hemos vivido en los últimos tiempos. Vamos ahora a Cataluña, veamos el reportaje del periodista Oriol Najarro desde Barcelona. Bueno, pues como veíamos hoy, Puigdemont, que ha declarado que no va a ir al Senado, cuando todos teníamos ya cuello abajo de que iba, la sensación que hay es de que va a declarar esa independencia, de que no va a poder, o sea, hay dos escenarios, uno el de las elecciones y la otra es la DUI y elecciones constituyentes. Pero claro, él dice que no va al Senado porque en la 155 se ha activado. Por contra se ha escrito que Esquerra Republicana y el PDeCAT han recurrido al Tribunal Constitucional en la activación de la 155, porque se ve que hay algún término legal en el que ellos pueden pedir explicaciones que se ha activado de forma fraudulenta o no legalmente, algo así decían. Pero sí que la situación que hay es de una parte del pueblo, el unionista, para así hablarlo, con decepción, con que las cosas las ven muy negras, como que todo pinta que vamos boca abajo, y por la parte de los independentistas esta tarde estaban concentrados en la Plaza Sant Jaume, proclamando ya que la independencia, que es lo que toca, que no hay más, que una república toca ahora. O sea que estamos en un punto de no sé, de incertidumbre, ¿no? De decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a hacer este hombre? ¿A dónde va a llevar al pueblo catalán, ¿no? ¿O a dónde nos va a llevar a todos? Los que estamos indecisos, los que están indecisos, por ejemplo, es decir, ¿qué hacemos ahora que toca? ¿A dónde? No sé, son muchas cosas, porque la SEAT también dijo que si declara independencia se iba de Cataluña, una de las empresas más importantes de Cataluña como la SEAT, que genera más de 15.000 puestos de trabajo en las fábricas. No lo sé, esa es la sensación que se está viviendo con esta incertidumbre cada vez más abismal, de tener la sensación de que nos llevan a ocultar cosas, o tener la sensación en el pueblo de que estamos en un sitio sin fin. No sé, pues hasta aquí te puedo contar. Esperemos que mañana salgamos de dudas. Hasta aquí mi reporte. Le agradecemos a Oriol Najarro, que nos da esta sensación que se está viviendo en Cataluña, sobre todo de incertidumbre y de preocupación, ¿no? Ya son cientos las empresas que están dejando Barcelona como base. Hay un punto de no retorno, parece, hasta ese momento, por lo menos por lo que vemos hoy. Claro, el tema es que se está levantando mucho la tensión entre la comunidad autónoma y el gobierno central. Eso se debe al tema que el presidente de la comunidad autónoma prácticamente declaró la independencia y después la suspendió. La ley con la cual se aprobó el referéndum es una ley que ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional del Estado español. Entonces tenemos un choque entre autoridades y el gobierno central quiere aplicar el artículo 155 de la Constitución, que es un artículo vacío, si vamos a ver. Amplísimo, dicen las medidas necesarias. Exactamente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Y cómo Ese es el problema. Claro, por eso, por ejemplo, el jurista Baltasar Garzón, español, ha dicho que se necesita aplicar con proporcionalidad este artículo, porque de otra manera es muy peligroso. Rajoy, ¿qué quiere hacer? Quiere destituir al presidente de la comunidad autónoma, disolver el Parlamento, prácticamente inducir nuevas elecciones dentro de 6 meses, comisariando la comunidad. Y intervenir los medios catalanes tan públicos también. Una pausa y al volver. Enfrentamientos a pocas horas de repetirse las elecciones presidenciales en Kenia.
Noticias desde la Argentina. Esta es una imagen que vimos hace algún tiempo. Es el personaje José López, que fue encontrado en plena madrugada dejando maleta armado y dejando maletas llenas de billetes, llenas de plata en un convento de unas monjas que le abrían la puerta para que escondiera ese dinero. José López está detenido y ahora su jefe, Julio De Vido, también lo está. Uno de los hombres más poderosos del gobierno de los Kirchner, de ambos, de la pareja de ambos, de Néstor Kirchner y de Cristina, funcionario importantísimo, manejaba las obras públicas, manejaba una gran cantidad de dinero, ahora está en la cárcel. Entonces el kirchnerismo ha sufrido una derrota electoral y ahora sufre otro golpe, es un golpe judicial y un golpe político, porque se le ha levantado la inmunidad y ahora el ex hombre fuerte de este grupo político está en la cárcel, informa Clarín. Julio De Vido se negó a declarar y quedó detenido en el hospital penitenciario de Ezeiza. Está procesado por defraudación en la administración pública y administración fraudulenta. Lo seguiremos mañana este caso. Vamos ahora a Corea del Norte, que ha vuelto a lanzar una amenaza contra la región Asia-Pacífico. En una entrevista para la cadena CNN, el diplomático Ri Yong-pil señaló que la advertencia de una potente prueba nuclear, presumiblemente bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico, va en serio. Según él, no debe descartarse esta opción, ya que Pyongyang siempre ha convertido sus palabras en acciones. Como se recuerda, en septiembre el canciller norcoreano amenazó con la detonación más potente de una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico. En ese sentido, Ri Yong-pil aseguró que el ministro de Exteriores es muy consciente de las intenciones de su líder supremo y deben tomarse sus palabras literalmente. Bueno, literalmente en el sentido que se está armando, que es una potencia nuclear y que aspira a tener estos misiles balísticos, pero de ahí a llegar a pensar que va realmente a querer desatar una guerra. Personalmente yo no creo que tenga ninguna intención. El aparato nuclear que está desarrollando Kim Jong-un es un aparato, por lo menos inicialmente, defensivo. La idea es protegerse de un posible ataque por parte de Estados Unidos. O sea, él no quiere ser un Gaddafi, por ejemplo, ni un Saddam Hussein. Exactamente, no quiere terminar como Gaddafi o Saddam. Ese es el punto central. Y el tema de arrinconar a este régimen puede transformarlo en algo más peligroso de lo que... O sea, una presencia militar demasiado fuerte en Estados Unidos. Hay un intercambio de provocaciones muy fuertes. Por ejemplo, ahora, en concomitancia con el viaje que hará el presidente de Estados Unidos, Trump, ¿no?, en Asia, se movilizarán 3 grupos de batallas con portaaviones. Eso es una provocación. De acuerdo al fallo del Tribunal Supremo de Kenia, mañana se repetirán las elecciones presidenciales en las que participará el actual mandatario Uhuru Kenyatta y otros 6 candidatos, a excepción del opositor Raila Odinga, que ha llamado a la desobediencia civil. A escasas horas de la celebración de elecciones presidenciales en Kenia, la incertidumbre avanza como los enfrentamientos entre policías y los partidarios de Uhuru Kenyatta y Raila Odinga, 2 de los políticos que se disputan el poder. El opositor Raila Odinga ha reiterado su intención de no participar de los comicios por considerarlos una farsa, por falta de transparencia y credibilidad en el proceso mismo. Convenzan a sus amigos, vecinos y a todos los demás a no participar. En su lugar, aconsejamos a toda la ciudadanía a valorar la democracia y la justicia, que vigilen y oren fuera de las mesas electorales o simplemente quédense en casa. En un acto organizado en un parque de Nairobi, Odinga exhortó a la población a mantenerse al margen de la represión policial, que en los últimos meses ha dejado una treintena de manifestantes fallecidos. Mientras que el presidente Uhuru Kenyatta enfatizó que no tolerará la anarquía y llamó a la participación masiva. Creo firmemente que nuestro deber es proteger y ejercer este derecho. Pero también debemos ser conscientes de su precio. Permítannos mantener la paz mientras ejercemos nuestro derecho constitucional de elegir. Kenia celebrará este jueves nuevas elecciones presidenciales después de la anulación de la victoria de Uhuru Kenyatta en los comicios de agosto.
El proceso ha estado marcado por tensiones sociales y serios cuestionamientos. A esto se suma el retraso del Tribunal Supremo de pronunciarse sobre una demanda de aplazamiento de estas elecciones. Ampliaremos este tema mañana. Hasta aquí la información internacional. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francesco. Hasta mañana. Gracias.